Cordial saludo. A continuación daré a conocer el trabajo de la unidad 2 de la tarea 3, presentación de las 4 biomoléculas orgánicas, presentado por Carlos Adrián Marín. ¿Qué son biomoléculas orgánicas? Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Estas podemos dividirlas en 4 grandes grupos, como lo son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. A continuación, hablaremos sobre los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Son una amplia familia de compuestos que desempeñan una gran variedad de funciones en los organismos vivos, no todas relacionadas con el uso de energía. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono o sacáridos, son uno de los grandes grupos biomolecular que estudia la bioquímica. Aunque algunas son altas en carbohidratos, como por ejemplo las frutas frescas, son buenas fuentes de fibra, vitaminas y minerales esenciales para mantener la salud. Las frutas enlatadas, las frutas secas y los jugos son frecuentemente altos en carbohidratos, debido a los azúcares que se añaden durante el proceso de fabricación y no tienen ningún valor nutricional añadido. Los carbohidratos son la mayor fuente de energía en nuestra dieta. Están compuestos de los elementos C, H y O. También se les llama sacáridos, que significan azúcares. Algunos carbohidratos, por ejemplo, como lo son las frutas, las verduras, cereales, pasteles, galletas, embutidos, entre otros. Características de los carbohidratos. Desde el ente químico, los carbohidratos son polihidroxialdehídos, cetonas y sus polímeros, que existen en 3 categorías principales reconocidas por el número de unidades de azúcar que los forman: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los polisacáridos liberan a la hidrólisis centenares o millares de monosacáridos, mientras que los polisacáridos producen de 2 a 10 monosacáridos. Y los monosacáridos mismos son las unidades mínimas de los carbohidratos que ya no se pueden hidrolizar. Se les llaman carbohidratos debido a que su estructura química semeja a formas hidratadas del carbono y se representan con la fórmula CnH2O, N, determinando así su resultado de glucosa. Algunas características generales de los carbohidratos, conocidos como glúcidos, almidones y azúcares, formados por C, H y O, considerados el combustible celular, fuente primaria de la energía y químicas para las células, proporcionan energía hasta 4 calorías de glucosa, almacenan energía como almidón y glucógeno. Algunos carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de sacárido, la forma más simple de carbohidratos. Los monosacáridos son aquellos que no se pueden dividir en una forma más simple. Los disacáridos pueden hacerlo en 2 moléculas de monosacáridos. Los oligosacáridos producen de 3 a 10 unidades y los polisacáridos desde 10 a más de 1000 unidades de monosacáridos. La mayoría de energía que necesitamos proviene de los carbohidratos, los cuales consumimos a diario en nuestros alimentos. Algunas funciones que presentan los carbohidratos, como lo son la fuente de energía inmediata, exoesqueleto de insectos, paredes celulares, matriz extracelular, interacción y comunicación célula-célula, precursores metabólicos, lubrican articulaciones, funciones especializadas, constituyentes de los ácidos nucleicos. La principal función de los hidratos de carbono es la energética. Suministran energía que es aportada en forma de glucosa a todas las células del organismo, e incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro. Solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Es por ello lo que el consumo de glúcidos es tan importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esa se almacena en los músculos y otra parte en el hígado.
que servirá para evitar hipoglucemias cuando los niveles en glucosa sean bajos. También tiene una función plástico-estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como por ejemplo el ADN y el ARN o las membranas celulares. También hablamos sobre lo que son los tipos de biomolécula. Monosacáridos son carbohidratos más sencillos, tienen una sola unidad molecular formada por un grupo funcional aldehído o cetona y cierto número de grupos hidroxilo. Los disacáridos son los más sencillos. En estos se unen dos monosacáridos mediante lo que se llama enlace glucosídico para formar un nuevo carbohidrato. Los polisacáridos son complejos, como los glucosaminoglucanos, que forman parte del tejido conjuntivo y la piel de los vertebrados. Los monosacáridos más comunes son la glucosa, que se encuentra en la sangre del cuerpo humano, la fructosa, como lo dice su nombre, se encuentra en las frutas. Los disacáridos más comunes son como la lactosa, se encuentran en la leche y sus derivados. La sacarosa se encuentra en el azúcar común. Los polisacáridos más comunes, como el almidón, se encuentra en la papa. Glucógeno, ese se localiza en el hígado. Los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas de carbono e hidrógeno, oxígenos, fósforo, azufre y nitrógeno. Se caracterizan por hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua pero solubles al alcohol. Los lípidos, hidrosolubles y no hidrosolubles. Características de los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables o no los posean, lípidos insaponificables. Son sólidos como el sebo, la grasa de las carnes, la mantequilla y la cera de las abejas. Los lípidos de origen animal, en estado líquido, se encuentran en los aceites y por lo general son los lípidos de origen vegetal. Son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos tales como éter, cloroformo, benceno y entre otras. También ácido graso saturado y el ácido graso no saturado. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables o no la posean, lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son simples, aciglicéridos y séridos, complejos, fosfolípidos, glucolípidos, lípidos insaponificables, terpenos, esteroides, prostaglandinas. Clasificación de los lípidos. Lípidos saponificables, insaponificables, lípidos simples, lípidos complejos, terpenos, esteroides, glicéridos, séridos, fosfoglicéridos, enfogolípidos, entre otros. La función de los lípidos. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. La función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos de tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. La función reguladora, hormona o de comunicación celular. Las vitaminas y liposolubles son de naturaleza lipídica, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular e inflamación, respuesta inmune. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar del destino se realiza mediante
su emulsión gracias a los ácidos biliares y a los lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda su calor. También podemos describir los lípidos saponificables e insaponificables. Los lípidos se subdividen en dos, simples y compuestos o complejos. Los lípidos simples, ácidos grasos saturados, son lípidos que no presentan dobles enlaces entre sus átomos de carbono. Se encuentran en el reino animal, como lo son ácido láurico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido araquídico. Los ácidos insaturados poseen dobles enlaces en su configuración molecular. Estos se encuentran en el reino vegetal, como lo son ácido linolénico, ácido araquidónico y ácido nervónico. Los lípidos simples, fosfolípidos, se caracterizan por tener un grupo fosfato en su configuración molecular. Glucolípidos son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Los lípidos insaponificables, como lo son terpenos, son derivados del hidrocarburo isopreno. Esteroides son derivados del hidrocarburo esterano. Eicosanoides son lípidos derivados de ácidos grasos esenciales tipo omega 3 y omega 6. Consumo de lípidos, es importante no consumirlos en exceso y seleccionando aquellos que aportan beneficios a la salud. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas, algunas moléculas de ácidos nucleicos que llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Nucleótido más ácido nucleico. Características de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman así largas cadenas, algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, son millones de nucleótidos encadenados. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria, que existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Diferencia entre el ADN y la ARN. La clasificación de los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN es ácido desoxirribonucleico, proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético de los seres vivos. Y el ARN, ácido ribonucleico, molécula conformada por una cadena simple de nucleótidos formada por ribosa, un fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina o uracilo, teniendo en cuenta que 3 de estas bases están en el ADN. Solo cambia el uracilo por la timina. Esto en el caso del ADN, el ARN celular es lineal y monocentenaria de una sola cadena, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. Algunas funciones del ácido nucleico. Los ácidos nucleicos ADN y el ARN cumplen las siguientes funciones en el organismo. El ADN, la función del ADN es contener la información genética hereditaria de la célula por la cual se sintetizan las proteínas y se desarrollan los organismos. En especial las enzimas son responsables de la regulación de todos los procesos vitales, el crecimiento, la reparación de los tejidos y la reproducción. El ARN es mensajero, consiste en una secuencia de nucleótidos
que corresponden a la transcripción de un trozo de ADN, que su función es la de transportar la información genética del núcleo a los ribosomas, en que son transcritos en su punto de adecuación. Funciones biológicas de los ácidos nucleicos, propuesta inicial del Crick, ADN, ARN y proteína. También podemos observar, como lo es en esta gráfica, cómo se adquieren los ácidos nucleicos. Su fuente de información para la síntesis de todas las moléculas de proteínas, tanto de la célula como el organismo en general, ADN, ARN, y las principales funciones que cumplen cada uno. Ahora hablamos de lo que son proteínas. Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Su función es transportar las sustancias grasas a través de la sangre, elevando así las defensas de nuestro organismo. La importancia de las proteínas es tal que la práctica totalidad de las funciones biológicas que son desempeñadas en cualquier organismo vivo son realizadas por las proteínas. Algunas proteínas las encontramos en la cadena de los aminoácidos. Por lo general, todo lo que consumimos a diario en nuestro organismo son proteínas generales. Características de las proteínas. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples holoproteídos, formadas solo por aminoácidos o sus derivados. Las proteínas conjugadas, heteroproteídos, formadas por aminoácidos acompañados de sustancias diversas y proteínas derivadas, sustancias formadas por la desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica, constituyente el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones bioreguladoras, forman parte de las enzimas y de defensa de los anticuerpos, que son proteínas. Algunas las podemos diferenciar como nos muestran en la siguiente gráfica. Clasificación de las proteínas. ¿En qué se clasifican las proteínas? Las proteínas se clasifican según su estructura. Hablemos de las proteínas simples. Producen solo aminoácidos al ser hidrolizados. Albuminas y globulinas. Son solubles en agua y soluciones salinas diluidas. Ejemplo, lactoalbumina de la leche. Glutelinas y prolaninas. Son solubles en ácidos y álcalis. Se encuentran en cereales fundamentalmente. El trigo. El gluten se forma a partir de una mezcla de gluteninas y gliadinas con agua. Los albuminoides son insolubles en agua, son fibrosas, incluye la queratina del cabello, el colágeno del tejido conectivo y la fibrina del coágulo sanguíneo. Las proteínas conjugadas son las que contienen partes no proteicas, ejemplo, nucleoproteínas. Las proteínas derivadas son producto de los hidrólisis. Función de las proteínas. Las funciones que cumple cada una de las proteínas. Las proteínas tienen una función defensiva, ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Toxinas bacterianas, como venenos de serpiente o la del botulismo, son proteínas generadas con funciones defensivas. Las proteínas que tienen otras funciones reguladoras, puesto que de ellas están formados los siguientes compuestos: hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas, que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Las proteínas cuya función enzimáticas son las más especializadas y numerosas, actúan como biocatalizadores, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Las proteínas funcionan como amortiguadores, manteniendo en diversos medios tanto el pH interno como el equilibrio osmótico. Es la conocida como la función homeostática de las proteínas. La contracción de los músculos a través de la miosina y actina es una función de las proteínas contractiles que facilitan el movimiento de las células, constituyendo las miofibrillas, que son responsables de la contractación de los músculos.
La función estructural de las proteínas también es de gran importancia, ya que las proteínas forman tejidos de sostén y relleno que confiere elasticidad y resistencia a órganos y tejidos como el colágeno. La función de las reservas de las proteínas son la lactoalbumina de la leche o ovoalbumina de la clara de huevo, entre otras las proteínas de funciones de transporte. Ejemplo de ellos son la hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras de oxígeno en la sangre, en los organismos vertebrados y en los músculos respectivamente. Muchas gracias por su atención prestada y espero haber cumplido con un buen trabajo.